¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que tienen la unción saben. Me doy cuenta a través de las escrituras que existe un gran contraste entre el reinado o entre el ungimiento y reinado de Saúl con el de David. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que el pueblo no tenía rey, mas el pueblo pidió a Samuel que le fuera puesto un rey, así como tenían las demás naciones. Entonces Dios no estaba muy de acuerdo con ese asunto. Él no estaba muy de acuerdo con esa petición del pueblo. Mas sin embargo, aunque no era la perfecta voluntad de Dios, pero les permite aquello que ellos estaban pidiendo. Y entonces le dice Dios a Samuel: ponles un rey, porque no te han desechado a ti, sino que es a mí que me han desechado. O sea, Dios se sintió mal a causa de lo que el pueblo quería hacer. ¿Sabe por qué? No era tanto por el rey, sino que era porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que querían rey para parecerse a las demás naciones. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia que Samuel ungió a Saúl y lo puso por rey sobre Israel. Pero Saúl fue ungido, dice la palabra, que fue ungido con redoma. Diga conmigo: con redoma. La redoma, aleluya, significa representa un reino temporal. ¿Sabe por qué? Hay quienes que dicen que Dios no escogió a Saúl, mas sin embargo me doy cuenta que Dios sí le escogió, pero no era esa la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Mas sin embargo, cuando Dios, amado hermano, sucede mucho tiempo, pasa mucho tiempo, que usted sabe lo que le aconteció a Saúl. Alabado sea Dios. Y cuando Saúl falló a Dios, amado hermano, dice la Biblia que fue desechado. Y Dios, amado hermano, aleluya, puso la mirada en un hermano de Saúl, alabado sea Dios, en uno de la descendencia de Isaí, que se llamaba David. Y Dios le habla a Samuel y le dice que vaya a la casa de Isaí y que unja al que él le dijere. Pero sabe, acontece algo. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel llega a casa de Isaí, Isaí le presenta a todos sus hijos, le trae el primogénito, le trae los mayores, le trae, aleluya, a Eliab. Entonces cuando Samuel tiene a Eliab delante de él, Samuel mismo dijo: delante de Jehová está su ungido. Pero vino la voz de Dios y le habló a Samuel y le dijo: bendito sea Dios, no es ese, no mires la apariencia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ciertamente mira la apariencia, lo que está delante de sus ojos, pero la Biblia dice que Dios mira el corazón. A su nombre. Entonces dice la Biblia que le trajeron al otro que se llamaba Abinadab, tampoco era ese. Le trajeron al otro que se llamaba Sama, y tampoco era ese. De tal manera que trajeron a todos los 7 hermanos que habían. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí: mira, Dios me ha hablado, le dice, y ninguno de estos 7 que tienen apariencia de rey, a ninguno de ellos ha escogido Jehová. ¿Acaso tú no tienes algún otro hijo? Entonces Isaí, alabado sea Dios, se acordó que había uno que era el menor, que era el más pequeño, que estaba allá cuidando las ovejas. Bendito Dios, David no había sido tomado en cuenta ni aún por su padre, ni aún por sus hermanos. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Samuel? Le dijo: manda a traer ese muchacho. Yo no sé cómo se llama, yo no sé cuántos años tiene, pero no nos sentaremos a la mesa mientras tú no lo traigas aquí. ¿Sabe? Dice la Biblia que trajeron a David, bendito sea Dios, y David fue ungido, diga conmigo, delante de sus hermanos. Vamos, dígalo conmigo, delante de sus hermanos. Bendito sea Dios. O sea, David, en otras palabras, fue ungido y exaltado por Dios delante de aquellos que lo menospreciaban, delante de aquellos, amados hermanos, que lo tenían de menos, delante de aquellos, bendito Dios, que no creían que él podía ser alguien en la vida. Delante de ellos
ellos Dios, amado hermano, lo ungió a través del profeta Samuel. Y sabe que me impacta que la Biblia dice que además del aceite que Samuel le roció a David, dice la Biblia que David fue ungido con cuerno. Alabado sea Dios. El cuerno representa un reino permanente. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de David no tendría fin. Alabado sea Dios. Pero sabe, lo más importante de todo esto no era el aceite, ni tampoco, aleluya, era quien lo ungiera, sino era lo más importante, que dice la Biblia que desde el día que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Diga conmigo, fue ungido. A su nombre. Y lo primero que quiero señalar esta noche es que los ungidos, yo creo que yo vine a hablar con gente ungida, o no sé si me equivoqué, bendito Dios, aleluya, pero yo creo que tiene que haber más de algún ungido aquí. A su nombre. ¿Dónde están los ungidos de Dios? Los ungidos, escúcheme con mucho cuidado, los ungidos siempre amarán más la presencia de Dios que la honra de los hombres. ¿Me están oyendo, sí o no? Vuelvo a repetir, los ungidos siempre amarán más la presencia de Dios antes que la honra de los hombres, porque eso era lo que existía en Saúl. Saúl fue ungido también por Dios. Le vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios también vino sobre él. Alabado sea Dios. Pero sabe, Saúl tuvo un problema. ¿Sabe cuál era el problema de Saúl? Que Saúl, cuando comenzó su reinado, cuando comenzó su ministerio, lo comenzó humilde, lo comenzó siendo obediente, lo comenzó caminando por la línea. Pero cuando pasó un año, cuando pasaron 2 años, cuando pasaron 3 años o cualquier lapso de tiempo, el rango se le comenzó a subir a la cabeza y comenzó a sentirse grande. Ay, mi alma adora la gloria de Dios. La cena nada más. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Yo quiero que usted salude al que está a su lado, pero dele la mano tan siquiera. Por si acaso no lo ha saludado, dígale que no se te rube, que no se te suba el rango a la cabeza. Vamos, dígaselo. Yo miro que gente no le dice nada a nadie, hermano. ¿Será que no se hablan? ¿Son enemigos? ¿Qué es lo que pasa allá atrás? Dígale que no se te sube el rango a la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que comenzó humilde, hay gente que comenzó siendo sencilla, pero mientras Dios los iba usando, mientras Dios los iba exaltando, mientras Dios les iba llenando la agenda, hay gente que le hace daño que Dios le exalte. Hay gente, mi alma adora la gloria de Dios. Hay gente que le hace daño que Dios le llene la agenda. ¿Sabe por qué? Porque se enaltece, pero los verdaderos ungidos no se enaltecen. Los verdaderos ungidos son gente humilde, son gente sencilla. Aleluya, vive Dios. A su nombre. Sí, aconteció que Dios le dio una orden a Saúl y le dijo que eliminara, exterminara todo lo que había en Amalek. Y Saúl fue a querer cumplir la misión, pero no hizo las cosas tal como Dios se lo había ordenado, sino que las hizo a media. Y a Dios no le gustan las cosas a media. Si usted va a servir a Dios, sírvale de verdad. Si le va a obedecer, aleluya, obedézcale, pero de verdad. A Dios no le gustan las cosas a media. Aquí somos o no somos. Cuando Saúl regresa de cumplir la misión, le dice a Samuel, porque se encontró con él: yo he hecho como Jehová me mandó que hiciese. Pero Samuel se quedó mirando a Saúl. Y Samuel le dijo: ¿seguro que has hecho como Dios te mandó? Sí. Pero ¿qué es ese bramido de vaca que te estoy escuchando yo? ¿Estás seguro que cumpliste la misión? Ah, le dijo Saúl, es que el pueblo me dijo que trajéramos esas vacas para ofrecerle sacrificios a Dios. Pero la orden no le fue dada al pueblo. ¿A quién le fue dada la orden? Al rey, al cabecilla, al líder. Alguien dice gloria a Dios.
Cuando el líder no es recto, así mismo será el pueblo que lo sigue. Cuando el líder no es santo, así mismo será el pueblo que lo sigue. Porque las iglesias se parecen a sus líderes. Aunque usted no me diga mucho amén aquí, pero este asunto hay que hablarlo aquí. Alguien dice gloria a Dios. Dice la Biblia que en cierta ocasión el mismo pueblo de Israel se corrompió porque Aarón, el que habían dejado a cargo, lo permitió. O sea, en otras palabras, bendito Dios, hay que cuidar de no permitir que el pueblo se corrompa. Y los principales responsables son los cabecillas, los pastores, los ministros, los que Dios ha puesto al frente. Alma mía, vale gloria a Dios. El pueblo decidió traer estas vacas, pero no era el pueblo, era echándole la culpa al pueblo que estaba. Pero el principal responsable y culpable era él, porque el rey era él. Entonces Dios dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl en Israel, por cuanto él ha desechado mi palabra. Dile, le dijo a Samuel, que yo también lo desecho para que no sea rey de Israel. Necesitamos profetas como Samuel. ¿Me están oyendo? Necesitamos gente como Samuel. Samuel amaba mucho a Saúl, mas sin embargo cuando se encontró con él, ese amor no le impidió que le hablara la verdad. Bendito Dios. Samuel le dijo: mira, te amo mucho, te respeto mucho porque eres el rey, alabado sea Dios, pero déjame declararte lo que Dios me habló anoche. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se deja dominar por los sentimientos. Amén, hermano. Que porque es el amigo mío con quien yo me llevo bien, sabes que ese amigo tuyo anda haciendo lo malo y no lo reprendes, no le dices nada. Que porque es el pueblo que amas, no le dices nada. A su nombre. Bueno, Saúl es desechado. Desde el día que fue desechado, que desobedeció, dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de él. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Bendito sea Dios. Pero a Saúl lo que le interesaba era la honra. A él no le importaba tanto que la presencia de Dios se apartara de él. ¿Sabe por qué? Porque más adelante él reconoce y dice: Samuel, si es verdad que yo pequé, pero te pido que me honres delante de los ancianos de Israel. Hónrame delante del pueblo. Bendito sea Dios, porque a los que no son ungidos, lo único que les interesa es la honra. Lo único que les interesa es que la gente los aplauda, es que sus mensajes anden por Facebook, por YouTube y que anden para todos lados. Lo que les interesa es ser visto por los hombres, pero los ungidos verdaderos no les interesa la honra. Los ungidos de verdad les interesa la presencia de Dios. Amén, hermano. Por eso es que ahora en día muchos están como Saúl, están con corona y con reino, pero sin presencia. Mas hay algunos David que tienen la unción, pero no tienen corona. ¿Sabe por qué? Porque me impacta algo que quiero resaltar esta noche. David fue ungido. Según la historia, David tenía aproximadamente algunos 15 años cuando fue ungido. Pero me llama la atención que David, cuando fue ungido, no tomó el reinado al día siguiente ni al año siguiente, sino que hubo un lapso de tiempo de aproximadamente 15 años. Porque la Biblia dice que cuando comenzó a reinar era de edad de 30 años. Bendito sea Dios. O sea, entonces en ese tiempo pasó un tiempo de preparación. Diga conmigo: un tiempo de preparación. Hay mucha gente que ha sido ungida por Dios,
con grandes ministerios, con unciones más poderosas que cualquiera, pero tienen que entender que Dios los tiene por ahora en un tiempo de preparación, y tú tienes que entender que ese tiempo de preparación tienes que atravesarlo, tienes que pasarlo. Alguien dice amén. No te desesperes, sé perseverante, mantente allí donde Dios te puso. No importa si lo que estás ministrando por ahora es poco, mantente en ese tiempo de preparación. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque vendrá el día donde Dios te va a honrar, vendrá el día donde Dios te va a exaltar. Ni la Biblia había registrado algo que David hacía. ¿Sabe qué? Ni la Biblia lo había registrado hasta que David lo dijo. Cuando se enfrentó a Goliat, dice la Biblia que David dijo: antes yo me enfrentaba con osos y con leones cuando me encontraba ya cuidando las ovejas de mi padre, y si alguno se levantaba en contra de mí, yo lo agarraba y lo despedazaba en el nombre de Jehová. O sea, David estaba haciendo cosas grandes, pero nadie lo estaba grabando. David estaba haciendo prodigios y estaba haciendo señales, pero nadie lo aplaudía. Nadie le decía: eres el ungido. Nadie le decía: tú eres el hombre de Dios. Bendito sea Dios. Pero David se mantuvo allí. ¿Sabe por qué? Porque él amaba la presencia de Dios. Y algo que quiero dejar muy claro esta noche: hay gente que piensa que los ungidos no fallan, que no pecan. Los ungidos también fallan. Así como pecó Saúl, David también pecó y cometió errores aún más graves que lo que cometió Saúl. ¿Sabe? Pero había una diferencia. La diferencia es que Saúl pecó y no quiso humillarse porque amaba la honra, y David también pecó, pero él se humilló. Oiga el contraste. Saúl le dice: hónrame delante del pueblo, no digas que yo pequé, no dañes mi perfil. La gente me tiene como un hombre de Dios que anda predicando para todos lugares. No les digas lo que yo hice. Mas sin embargo, cuando David pecó, le dijo Dios: te entrego la corona, te entrego el reino, pero con tal de que no quites de mí tu Santo Espíritu, con tal, alabado sea Dios, que me devuelvas el gozo de la salvación, yo te entrego todo lo que tengo. Alguien alaba a Dios aquí todavía. Alguien alaba a Dios aquí todavía. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Levante la mano arriba y bátala. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Buena senda. Los que tienen la unción de Dios aman su presencia. No importa, bendito Dios, si la gente no los honra. Ellos lo que les interesa es tener la presencia de Dios. Diga conmigo: los que tienen la unción. Lo que pasa es que ahora hemos confundido la unción con el mucho grito, y no es que no estoy de acuerdo con el grito. Escuche, aleluya, aleluya, bendito sea Dios, como muchas veces oramos o como predicamos. No es que no estoy de acuerdo que usted ruja como un león, siga rugiendo, pero no solamente sea apariencia. Si tiene la presencia de Dios, eso va a ser notorio. Aleluya. A su nombre. Los ungidos, todo lo que tocan se convierte en un arma de guerra en contra del diablo y en contra de los demonios. Dice la Biblia que David, teniendo la unción, hermano Josué, tenía un arpa, y el espíritu malo que Dios le había enviado a Saúl lo atormentaba. Pero David tocaba aquella arpa y Saúl tenía alivio. El demonio ese se controlaba, aleluya, cuando escuchaba el sonido de aquella arpa, porque no era el arpa la que tenía el poder, era David que tenía la unción. A su nombre. Dice la Biblia que el mismo Sansón, el que conocemos como un hombre fuerte, alabado sea Dios, cuando se encontraba peleando contra los filisteos,
Dice la Biblia que tomó una quijada de un asno. Esa quijada no tenía ningún sentido, estaba seca probablemente, pero cuando la tomó, dice la Biblia que con ella mató a 1000 filisteos. Pero el poder no estaba en la quijada del asno, estaba en Sansón. No era la onda que tenía el poder ni la piedra que usó David, era David que tenía la unción. Entonces yo quiero preguntarle a algún ungido esta noche: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes. Aunque parezca insignificante, pero úsalo porque todo lo que los ungidos tocan se convierte en un arma de guerra. Mi alma tiene que adorar a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Ese teclado no tiene por ningún poder. La unción que la tiene que cargar es el que está ministrándolo. Y cuidado si los demonios se ponen a avanzar al son de esa sonido. Tienen que ser atormentados si es que es verdad que hay unción. Tienen que ser atormentados y tienen que huir. Tienen que abandonar el territorio si es verdad que hay unción. A su nombre. Dígale que está a su lado: los ungidos. Vamos, dígaselo. Los ungidos no persiguen a nadie también. La señal de que alguien no tiene la unción es cuando alguien se encarga de andar persiguiendo a sus hermanos. Cuando se encarga de andarlos criticando, de andarlos señalando. Porque ¿sabe cuándo Saúl comenzó a perseguir a David? Cuando perdió la unción. Aquí vamos a dejar bien claro esta noche quiénes son los ungidos y quiénes son los que tienen apariencia de que tienen unción. Porque los ungidos no andan persiguiendo a nadie. Amén, hermano. A mí no me venga a decir que usted es ungido cuando usted es un gran chismoso que anda hablando de todo el mundo. Cuando usted es un lengua larga. A su nombre. Aunque ruja como un león, pero usted no tiene nada. Los ungidos no persiguen. Los ungidos más bien padecen. Los ungidos más bien son perseguidos. Yo no sé si usted va a alabar a Dios o qué es lo que va a hacer esta noche, pero alguien aquí tiene que decir gloria a Dios. Saúl comenzó a perseguir a David. ¿Sabe por qué lo comenzó a perseguir? Hubieron varias razones. Número 1, le mencioné, desde el día que perdió la unción. Número 2 fue porque el pueblo, después que David venía de cortarle la cabeza a aquel gigante, el pueblo, las mujeres salieron de las aldeas y de todos los alrededores, bendito Dios de Israel, y comenzaron a cantar una canción que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl, cuando escuchó eso, que venía junto con David, se puso la cara así un poco seria, así como está su vecino, y dijo: perdónenme, me parece que escuché mal. ¿Cómo fue que dijeron ese canto? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, decía la gente. Pero él mató 10,000, pero le hace falta el reino. Ese reino yo lo tengo, pero lo tenía según él, pero no tenía la presencia de Dios. Entonces se despertó en el corazón de Saúl algo que se llama envidia. ¿Me están oyendo, sí o no? Los verdaderos ungidos no son envidiosos. Los verdaderos ungidos se alegran cuando Dios usa al compañero. Se alegran cuando Dios está levantando y está sacando a muchos lugares a otro compañero. Alguien dice gloria a Dios. Pero hay muchos que dicen que son ungidos y son grandes envidiosos.
Que dicen, el hermano Saúl sí predicó un buen mensaje, pero ese pero es del diablo y hay que quitarlo. ¿Pero qué? Dios usa al hermano Ángel. ¿Y qué? Dígale que está a su lado, quita el pero. Sí, él predica y tiene mucho conocimiento, pero ¿qué, hermana María? Este Dios y punto. Dios lo usa y punto. Dios lo está levantando y punto. A su nombre. Dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, hay gente que es perseguida no porque ha hecho las cosas mal, sino porque ha hecho las cosas con excelencia. Y los envidiosos, cuando ven a alguien hacer algo con excelencia, se levantan en contra de ellos, así como se levantó Caín en contra de Abel hasta que lo mató. Hay muchos que dicen que son ungidos, pero son unos Caínes, son del maligno. Los verdaderos ungidos no son envidiosos, ni andan persiguiendo a nadie. Amén, hermano. ¿Me están oyendo, sí o no? Pero yo hace rato lo miré con un gozo terrible a usted. Dice la Biblia que David huía de Saúl porque Saúl quería matarlo. Y me impresiona algo, que es en ese tiempo donde Saúl lo andaba persiguiendo. Dice la Biblia en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, dice que David llegó a una cueva juntamente con sus hombres, y David descansaba sentado en los rincones de aquella cueva, y Saúl andaba buscándolo para quitarle la vida. Entonces Dios mismo había entregado a Saúl en manos de David para que lo eliminara. Y entonces Saúl llega, entra a aquella cueva, y David estaba ahí detrás de él en lo oscuro, donde no se miraba. Y los hombres de David le dijeron: aquí está el que Dios te entregó en tus manos. Es hora, este es el momento preciso para que lo elimines. Pero los ungidos no se levantan en contra de nadie, aunque alguien les haga la guerra, aunque alguien los persiga. Bendito Dios, ellos hacen lo que dice la Biblia, que a los que los maldicen, ellos lo bendicen. Aman a los que los aborrecen. Amén, hermano. David está detrás de Saúl con la espada en su mano, y los hombres de David le están diciendo: elimínalo. Dios lo entregó en tu mano. Este es el momento, móchale la cabeza. Pero ¿sabes qué dijo David? Dijo David: que Jehová me guarde y me libre de levantarme contra su ungido. Yo quiero que usted mire a su vecino, mírelo, pero mírelo, dígale: ¿qué hubieras hecho tú en lugar de David? A alguien que te ha hecho la guerra por años, a alguien que te traicionó, a alguien que quiere matarte con la espada en la mano. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo hacemos picadillo con corta uña, hermano Josué. Pero David dijo: Dios me libre. Pero David, no estás loco. ¿Cómo que Dios te libre si Dios mismo te lo está entregando? Es que la unción que cargaba David era demasiado poderosa y no lo dejaba levantarse en contra de nadie. Eso sucede con los ungidos. Mi alma tiene que adorar a Dios, a su nombre.
Pero hay cristianos que dicen que me las hace, me las pagan. Usted no sabe quién era yo. Yo mataba a la gente y les cortaba la cabeza. Ah, eso eras tú. Eso eras. ¿Y ahora quién eres? Según tú eres el ungido de Jehová, según tú eres el hombre de Dios y la mujer de Dios, pero las actitudes tuyas dicen lo contrario. Diga conmigo los que tienen la unción. A su nombre. Lo que pasa es que a veces hay un engaño, porque hay mucha gente, escúcheme con mucho cuidado, y ya casi voy a terminar porque estoy resumiendo algunos asuntos aquí. Bendito sea Dios. Hay gente que se engaña con cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice ser ungido y la gente les cree porque tienen prodigio y tienen señales, pero en verdad no tienen la unción de Dios. Pero ¿cómo es eso? Parece contradictorio. ¿Cómo es que tienen señales y prodigios pero no tienen la unción? Sí, a ver,